y a partir de ahí a ver qué tal nos defendemos. ¿De acuerdo? Y este Ave María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, nos metemos con un mandamiento siempre entretenido, que es el sexto, siempre entretenido y claramente no fácil de abordar. ¿Por qué digo que no es fácil de abordar el sexto mandamiento? Pues yo diría que por 2 o 3 cosas. Quizá una de ellas porque vivimos en un momento de hipersexualidad, donde todo es sexo y donde todo es sexto mandamiento. Es decir, hemos pasado de unos años, hola Adela, buenas noches, donde hemos pasado de unos años donde todo era sexo, unos años en los que el sexo no existía y ahora absolutamente es sexualidad. Oye, una cosa, tenemos problemas de micrófono. Entonces, lo que tenés, Roser, tienes el micrófono encendido, apágalo, porque si no da muchos problemas de acoplamientos. Entonces, cuando queréis decir algo, lo abrimos. Mientras tanto, el micrófono cerrado, que da menos problemas. Os decía que vivimos en un momento de hipersexualidad en el que se confunde que lo natural es hacer exactamente lo que nos dé la gana siempre, y esto es un problema. Es un problema porque nos hemos pasado de todo de sexo. Y luego vivimos en otro momento en el que lo del sexo, yo creo que necesitamos tratarlo de una manera muy personal, muy discreta, muy cuidada y con muchísima prudencia. A partir de ahí es algo de lo que tenemos que hablar, pero sabiendo que siempre será un tema conflictivo. Porque hoy, vea lo que veas, escuche lo que escuches, todo es sexo y sexo a la bestia, que tampoco es lo natural. Bueno, entonces, sobre el sexto mandamiento y sobre la sexualidad, vamos a hablar más que de opiniones personales, que cuáles tenemos, de lo que afirma la doctrina de la Iglesia sobre la realidad del sexo. Y la primera afirmación que hace el catecismo sobre el sexto mandamiento es que todos tenemos una identidad sexual. Nacemos varones o mujeres, y dice el catecismo, con igual dignidad. Por tanto, nadie nos va a dar ahora lecciones de lo que es si la mujer, el hombre, el feminismo, el machismo, hombres o mujeres con igual dignidad, nacemos varones o mujeres. ¿Y esto qué significa? Pues se nos pide que nos aceptemos como somos, que reconozcamos nuestra propia identidad y que entendamos el sexo como una posibilidad de abrirnos al encuentro, a la comunión y al amor. 2 o 3 cosas para destacar. Varón y mujer, iguales en dignidad y aceptarnos como somos. Ahí va a entrar el problema de la identidad sexual, que el otro día ya apareció algo. Yo no quisiera que hoy nos dedicáramos a dar vueltas a casos muy puntuales o muy particulares. Lo normal, nacemos varones o mujeres. Puede haber casos de idea distinta, puede haber casos aislados, pero dedicarnos a hablar de casos particulares es perder el tiempo. Nacemos varones y mujeres, tenemos la misma dignidad y se nos pide que nos aceptemos como somos. Me parece que es un principio importante para empezar a trabajar. Curiosamente, el segundo punto que trata el catecismo es el de la castidad. Que la castidad no es mojigatería, no es represión, sino que es vivir nuestra identidad sexual
dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios. A mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho. Hace unos años, estando yo de párroco en Guadalajara de la Sierra, organizaron los de Cáritas unas charlas para la gente. Bueno, y entre otras, una charla sobre soledad para adolescentes y jóvenes. Me pareció bien, ingenuo de mí. Resulta que la charla se la encomendaron a un homosexual practicante, ejerciente y militante. Yo no sabía, porque, bueno, me lo encontré con aquello. Y la teoría que tenía sobre la sexualidad, que es la que aparece muchas veces en televisión, es: el sexo es algo natural, por lo tanto tú disfrútalo, vívelo y haz lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Me acuerdo que aquel señor decía: en el sexo lo importante es experimentar y descubrir uno lo que más le gusta. Esto es una cosa horrorosa, porque la Iglesia, cuando habla del sexo, no habla de algo especial, habla de la vida entera y nos dice, yo creo con mucho sentido común, que uno tiene que educarse para el sexo, para la comida, para la cultura y para todas las cosas. ¿Qué diríamos si alguien dijera a un niño, un nutricionista: tu niño tienes que probar todo y lo que te guste, cómetelo? ¿Lo entenderíamos como algo lógico? Realmente el niño se pasaría el día comiendo hamburguesas y macarrones. Al niño también hay que educarle a la hora de comer. Y que hay que enseñarle lo que es comer con normalidad. O si dijéramos, tú en música escucha lo que quieras. Yo creo que si se da una cultura musical, uno aprende a valorar. Y si se va dando una formación, uno aprende a distinguir lo que realmente merece la pena de lo que no merece la pena. Y esto, en el alimento, en el arte, en la cultura, en el sexo y en tantas otras cosas. Entonces, ¿qué es la castidad? Vivir la sexualidad dentro de una racionalidad, dentro de un sentido. Que yo sé que hoy esto extraña cuando lo que nos venden es: tú en el sexo lo que quieras, cuando quieras y como quieras, porque es natural. Recuerdo en una ocasión que una conocida mía se encuentra en el portal de casa a dos jovencitos haciendo de todo. Oye, ¿esto qué es? Dijeron, señora, es natural. Y ella respondió, también es natural hacer pis y luego en el cuarto baño. Y vamos a ver, es que con la cosa de que todo es natural nos estamos pasando. Entonces, vivir la sexualidad dentro de un sentido común. Esto lo está pidiendo la Iglesia, dentro de un sentido común. Bueno, entonces, a mí me llamó mucho la atención un libro que a mí me hizo mucho bien, que es un libro del doctor Vallejo Nájera, La Puerta a la Esperanza, que es un libro que él escribe cuando está muriendo. Vallejo Nájera, estamos hablando de un psiquiatra y de un señor. Y cuando a Vallejo Nájera le preguntan por la educación sexual del colegio, imaginad un señor pues, en los años 50, 60, una educación que todavía tenemos tremendamente represiva, él dice lo siguiente: mirad, soy creyente y soy psiquiatra. Aquella formación en la que nos decía que teníamos que ser capaces de dominar nosotros nuestra sexualidad y no al revés, es lo mejor que nos pudo pasar. Dicho por alguien culto, psiquiatra y creyente. Es lo mejor que nos pudo pasar. Bien, a partir de ahí entonces ella nos dice, ojo, somos hombres y mujeres llamados a vivir nuestra sexualidad dentro del plan de Dios. Por tanto, vamos a hacer una primera diferencia. Una cosa es el plan de Dios, otra cosa es lo que me pide el cuerpo. Vivir en sexo, en comida, en lo que sea, simplemente esto lo que me pide el cuerpo es una barbaridad y de las gordas. Al final nos hace daño en lo físico y en lo psíquico. Bien. ¿Qué supone toda la virtud de la castidad? Supone que yo soy el dueño de mi cuerpo y no es mi cuerpo mi dueño.
Y yo voy a meter lo de la castidad en otro montón de cosas. Yo, joven, adulto, con la dificultad que tengo que ser capaz de dominarme para ser lo que tengo que ser y hacer lo que tengo que hacer. Yo no puedo. Felisa, el micro, por favor, que no suene un poco. Yo no puedo dejarme llevar nunca por lo que pide el cuerpo. El cuerpo me pide comer tocino, pues todo el día va a ser el tocino. El cuerpo me pide vino todo el día borracho. El cuerpo me pide tabaco todo el día fumando como un loco. El cuerpo me pide drogas todo el día drogándome. No. Hacer lo que uno tiene que hacer supone, poco a poco, educarnos para ser dueños de nuestro propio cuerpo en todo. Y a mí el que me dice es que el cuerpo, yo lo que me pide el cuerpo, creo que es un error y de los gordos. Y la gente que vive según lo que le pide el cuerpo termina mal. Uno tiene que educarse. Entonces, la castidad es entender que tanto el sexo como las demás cosas tiene que ser algo que está dominado por mí y no yo dominado por el sexo. Esto es serio, pero es la realidad. ¿Y es posible a un adulto vivir en castidad? Es decir, ¿es posible para un adulto vivir su sexualidad sin genitalidad? ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Es que seguimos con una idea equivocada según la cual sexualidad es igual a genitalidad. Y si no hay genitalidad, no hay sexo. No somos personas sexuales, tenemos nuestra sexualidad, pero no necesariamente tenemos que estar todo el día dentro de la pura genitalidad, porque ni es bueno, ni es necesario, ni falta que nos hace. Es decir, el soltero, la soltera, el viudo, la viuda, que en el momento no tiene relaciones sexuales, no significa que deje de ser una persona sexuada, solo que la sexualidad de otra manera. Y yo creo que en este momento, en el tema de la sexualidad, está sobredimensionada la genitalidad. Y de verdad, el que piensa que sexo es genitalidad, no ha entendido tampoco lo que es el sexo. Como si me dicen que una pareja solo son sexualmente complementarios cuando tienen una relación física. Pues mire usted, mal andamos, no hemos entendido nada. Entonces, ¿es posible vivir la sexualidad sin genitalidad expresa? Evidentemente que es posible. Evidentemente que es posible. Y por supuesto, uno que es creyente tiene medios, que son sobre todo los medios sobrenaturales, la gracia de Dios, los sacramentos, y unos medios muy naturales que son pues, las tesis, templanza y la normalidad y la serenidad en la vida. Pregunta aquí, ¿y todos están llamados a vivir la castidad? Pues sí. El soltero, que sepa vivirla como soltero, el casado como casado, el célibe como célibe, pero que sepamos vivirla sabiendo que yo soy el que domina y no es el sexo el que está dominando mi vida. Bueno, ese es el principio fundamental. Principio fundamental. Yo digo de corazón que una forma de vivir el sexo, según el cual uno necesariamente tiene que estar moviendo su genitalidad en cualquier momento, no es sano, ni es bueno, ni es natural. Es otra cosa. Bueno. Habla después de cuáles son los principales pecados contra la castidad. Bien. Di cuenta varios. Que además yo creo que lo vamos a comprender todos. Insisto, no quiero entrar en casos particulares, que los casos particulares, el que los tenga, un caso lo resolverá con su confesor, con su psicólogo, con quien le dé la gana. En general, pecados gravemente contrarios a la castidad. Aquí pone, el adulterio. Pues, evidentemente, esto era del Antiguo Testamento. Si hay una pareja, oiga, usted no se marche con otra ni con otro, se quiere a su pareja. La masturbación. Pues siempre se ha dicho, bueno, antes decía que los que se masturbaban se quedaba ciego, que ustedes sabemos que no se queda ciego nadie. Pero si única forma de expresión de sexualidad es la masturbación, no cabe duda que es una sexualidad muy centrada en uno mismo
y que cada vez se cierra más a la posibilidad de la comunión y de la pareja. Tener relaciones fuera del compromiso, la fornicación, la pornografía. Hoy la pornografía está al alcance de cualquiera. Cuando yo era chaval, la pornografía era una cosa muy complicada. A lo mejor una vez te llevaba un compañero una revista al colegio que era la más rarísimo. Hoy tiene pornografía por los medios. Estar todo el día obsesionado con la pornografía pues significa que algo no lo tenemos centrado en nuestra vida, ¿no? Habla también de la prostitución, los actos homosexuales, el abuso de niños. Todo eso, cualquier otro entiende que es una barbaridad. Digo, podremos ver un caso particular, no sé qué, que lo estudiaremos, pero en general no deja de ser barbaridades como forma de vida. Vivir buscando la actividad sexual, siendo infiel a la pareja, con relaciones esporádicas, relaciones homosexuales, con una masturbación, buscando pornografía. No, cualquiera entiende que no es una forma centrada de vivir. Y eso la Iglesia nos dice que no. Hay dos cosas que no vienen en el compendio, pero que sí explica el catecismo en grande. Una es sobre masturbación y otra sobre actos homosexuales. En algún momento os he dicho que la valoración moral de los actos supone que la materia sea grave, supone que haya una advertencia y un consentimiento. Y, por ejemplo, desde el catecismo, que en los casos de masturbación, porque muchas veces hay que valorarlos de una manera más comedida, pues porque puede ser fruto de costumbres, de mala educación o lo que sea, evidentemente. Y en cuanto a la homosexualidad, te dice que las causas están muy discutidas y que sea un heterosexual u homosexual, lo que sí nos pide es vivir la castidad dentro del plan de Dios. Por tanto, que seamos, digo más, conozco gente con su vida, con sus tendencias homosexuales, que vive su vida con normalidad y una castidad con mucha dignidad. O sea, tampoco que aquí entre la homosexualidad y las locas de plumas que salen el día del orgullo gay hay mucha diferencia. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y hay gente que es homosexual y vive su vida con mucha dignidad, como solteros que viven la vida con mucha dignidad y no nos pasa absolutamente nada. El sexto mandamiento, en la antigüedad, se formulaba como no cometerás adulterio. Entended una cosa, que los mandamientos que se dan a Moisés luego han ido evolucionando. Entonces la Iglesia, en su tradición, dentro de este mandamiento, mete no cometer adulterio y mete también una llamada a vivir la castidad. Y después se meten aquí en otra historia, que son las autoridades civiles. Hombre, nadie ha pedido a la autoridad civil que legisle sobre la castidad de las personas, pero sí que controle ciertas cosas. Uno puede pedir a las autoridades que cuide de los niños, que se plantee el tema de la prostitución, que controle la pornografía, que vigile que los niños tengan una buena educación. A mí, cuando en algunos colegios, a los 5, 6, 7 años, hablan los niños de penetraciones anales, me parece una barbaridad. Es una barbaridad. A mí que a un niño con 5 o 7 añitos le diga que es igual ser niño que ser niña, me parece una barbaridad. Yo creo que las autoridades hay que decirles que una cosa es los hagamos los adultos libremente y otra cosa es la educación que se pueda dar a los niños, que son completamente cosas aparte. Eso tendríamos que hablarlo. Bueno, habla después aquí del amor. Antiguamente se insistía sobre todo dentro de la pareja que el matrimonio era para tener hijos. Hoy nos dicen que el matrimonio es para complementarse, para quererse, para donarse y para estar abiertos a la vida. Lo cual es muy bonito, porque hemos pasado de tener hijos a decir complemento de hombre y mujer que se quieren, que se aman, que se entregan, que se dan y que se abren a la vida. Desde el punto de vista de la unión de los esposos, fantástica, maravillosa, extraordinaria, se pide que sea una unión abierta a la vida. En todo eso hay muchísimas dificultades. Una de las cosas que más te plantean los matrimonios
cuando hablan contigo, es el tema de los hijos. Y te plantean el tema de tener más hijos, menos hijos, métodos anticonceptivos, etc. Yo ahí digo lo siguiente, y espero que el otro cura, Miguel Ángel, esté de acuerdo conmigo. La norma de la Iglesia es esta. Todo acto conyugal debe estar abierto a la vida y la Iglesia acepta los medios naturales, es decir, pues o la abstinencia o los métodos de regulación natural de la natalidad. Yo, dicho eso, a partir de ahí, como eso no siempre es tan fácil, yo hago una afirmación. Actos de pareja abiertos a la vida, hay unos métodos naturales de regulación de la natalidad, y si una pareja eso se hace imposible o muy complicado, vamos al despacho y hablamos. Vamos al despacho y hablamos. Lo que yo nunca diré es que todo da igual, pero sí diré es, vamos al despacho y hablamos. Porque ahí te encuentras con 1000 casos diferentes y hay que dar 1000 soluciones diferentes. Entonces, por eso digo que lo general es esto, pero en muchos casos particulares, lo que digo a la gente es, vamos al despacho y hablamos. Que la gente lo sepa, vamos al despacho y hablamos. Bueno, plantea esto después otro asunto. Inseminación y fecundación artificial. Son temas en los que uno se siente extraño. Hoy son montones las parejas que no tienen hijos y con todo el cariño del mundo quieren tener sus hijos y a veces recurren a medios de inseminación artificial o tal. ¿Qué decir? Yo digo de verdad que veces que me pierdo. ¿Por qué me pierdo? Perdonadme que abra el corazón hoy. Porque yo me sé la teoría. Pero también me sé a veces la vida de las parejas. Conozco parejas que han tenido hijos por inseminación artificial, por fecundación in vitro, parejas extraordinarias con unos hijos maravillosos. Y yo ahora mismo no les diría, es todo un conjunto de inmoralidad de lo que habéis hecho. A ver. Hay muchas cosas que distinguir. Y por supuesto, no tiene nada que ver los que se quieren y por un problema físico por tener hijos que al final recurren, que decir, pues me alquilo un vientre de alquiler. Pero es verdad que estamos entrando en unos campos difíciles y que dan miedo. Sobre todo cuando te metes en campos de inseminación artificial y hay incluso elección de embriones. Cuando coges en la televisión, ¿no? Una familia tiene un niño y para que se curara han fecundado 5 embriones y justamente el que valía lo han implantado, que los han tirado fuera. Ahí me da a mí un yuyu que es complicado de ver cómo lo hacemos. Es complicado de ver cómo lo hacemos. Son temas muy complicados. Pero bueno, básicamente en el tema de soledad yo os diría esto. La Iglesia, ¿qué nos dice? Resumiendo un poquito todo esto, que nacemos hombres y mujeres, que tenemos un sexo hasta que nos morimos, que la soledad está orientada a entregarse y a ser fecunda, que el matrimonio es donde la genitalidad se puede expresar y que el resto de nuestra sexualidad dentro de la castidad genital. Y ahí vamos viviendo con las dificultades propias de cada uno. Yo sobre todo quisiera indicar lo que decía al principio. La sexualidad es un don de Dios, orientada a la comunión y a la comunicación. Que tenemos que ser nosotros los que estemos por encima de la sexualidad y no el sexo el que nos obsesione y nos domine. Debemos vivirlo dentro del plan de Dios. Y que todo lo que sea salirse en la genitalidad del plan de Dios suele terminar mal y dar muchísimos problemas. Dicho eso, la Iglesia que dice que todo lo que es referente al sexto mandamiento hay que considerarlo siempre como algo grave. Es verdad, pero sin perder de vista a la persona.
decir, que aunque el delito a veces pueda ser grave, hay que mirar las circunstancias, hay que mirar la vida y ser después muy comprensivos con las situaciones con las que nos encontramos. Y dicho eso, que yo no puedo decir más y quiero decir más, los despachos están para hablar, para ver cosas, para ver soluciones, para atender a las personas, para orientar, para animar, para ayudar. ¿Y qué otra cosa no podemos hacer? Y que después entendamos también que la Santa Madre Iglesia, perdón, los mandamientos son 10. Y que yo pediría una cosa. Ojalá en el quinto y en el séptimo, el de no robar, fuéramos tan estrictos como en el sexto. Y aquí parece que el sexto nos vuelve a todos locos y luego a la hora de hacer cuentas con el vecino somos bastante más liberales. Entonces son 10 mandamientos que tenemos que vivir. Y en esto, como en todo, os diría, siempre hay un despacho, siempre hay un sacerdote de confianza con el que hablar, con el que plantear mis circunstancias concretas, y yo os digo que en el despacho normalmente nos entendemos. Ahora, no nos dejemos, por favor, obsesionar con que todo es sexo, todo es sexo, todo es sexo, y todo lo que me hagan está bien. Porque tampoco es forma, ni tampoco lo que se nos pide, ni tampoco es lo más sano. Y no quiero hablar mucho porque no os he dicho muchas disparates. No lo sé, no os he dicho muchas variedades. Señor cura, Miguel Ángel, he dicho muchos disparates, ¿tú cómo lo ves? Abre el micro. A ver ahora. Es que pongo los cascos para no molestar, pero no funciona así el micro. No, digo que coincido al 100% contigo, de no fijarse solo en un mandamiento, que hay otros 9, y la casuística pues es muy, muy grande, y a veces hay que hablar y también, pues no sé, comprender las cosas. Yo pienso, por ejemplo, no es que tenga yo muchos casos, ni mucho menos, pero por ejemplo en el caso de matrimonios que ella, más veces, o él, pues son abandonados, que no puedan pues, hacer la vida, etc. Entonces, ¿estas personas no pueden practicar con libertad su sexualidad? Era lo que quería preguntar. Apago el micrófono. Claro, nunca ha habido ninguna dificultad en eso. Por eso digo que cada vez insiste más en que el matrimonio es fecundos. Yo conocí en el movimiento familiar cristiano un matrimonio sin hijos, metidos en el movimiento, que trabajaban muchísimo por la familia y que su fecundidad la habían volcado en la ayuda y tal. O sea, por supuesto, abiertos a la vida. Pero hoy, la complementariedad de la pareja es lo que la Iglesia cada vez destaca más. Por tanto, no hay ningún problema en que haya una esterilidad. Curiosamente, la Iglesia distinguía entre esterilidad e impotencia, que incluso hoy también hay dudas por una razón. Porque para que la impotencia fuera impedimento para el matrimonio, hay que garantizar que es permanente y perpetua. Y yo he conocido matrimonios en los que él tiene una impotencia total y han sido matrimonios muy felices porque han sabido darse, convivir, ayudarse y estar juntos, y han sido matrimonios plenos. Y han sabido enfocar su fecundidad en un montón de cosas. Y han sido matrimonios realmente extraordinarios. Eduardo. Sí, yo quería hacer dos alusiones. Efectivamente, de acuerdo en la entrada, una sociedad hipersexualizada y sobre todo se ha tendido a hacer del sexo un artículo de consumo. Vamos a ver, sin tampoco menospreciar todo lo que pueda ser el consumo humano, ¿no? Pero sí que ha sido ciertamente triste que en algunos momentos, hombre, se ve que hay componentes grandes de manipulación, pero si evidentemente hay un público, pues hay que pensar que quizá también algunas personas mejor o peor orientadas o mejor o peor dirigidas acceden a ese mercado, digamos, ¿no? Con distintas intensidades y con distintas funcionalidades. Evidentemente es un poco triste, ¿no?, ver a alguien enganchado a la pornografía de una manera compulsiva, incluso esas adicciones al sexo, todo eso, que quizá también se ha derivado, pues eso, a la malformación de muchos jóvenes, ¿no?
pero no seamos hipócritas, o sea, a todos nos llama mucho la atención pues un coche anunciado por una chica guapa, bueno, yo hablo desde mi condición de varón, ¿no? O algunos señuelos también para las señoras y señoritas. Y efectivamente estamos en un campo, como se ha dicho, un poquito difícil y complicado. Hay que discernir muy bien, ¿verdad? También estoy de acuerdo en la primera de las intervenciones, de Miguel Ángel, me parece, en el que efectivamente hay situaciones difíciles también de encauzar, aunque no vamos a ir hacia lo particular, ¿no? Pero vamos, pues personas que efectivamente han sido defraudadas en su relación de pareja o engañadas directamente, etcétera, ¿no? Que realmente, bueno, pues las indicaciones de mantener una castidad detrás de situaciones dolorosas y tal, puede incluso hacerse todavía más cuesta arriba, ¿verdad? Y bueno, pues en eso de momento quería poner el acento y efectivamente, bueno, pues es un mandamiento que no debe monopolizar, de acuerdo, pero que yo por lo menos lo hablo de mi experiencia, sí somos muy sensibles a focalizar gran parte de nuestra, no sé, de nuestra actitud moral, digamos, ¿no? Quizá lo sobrevaloramos o quizá no, porque efectivamente es una piedra de toque en el orden de toda la persona y del conjunto de sus virtudes o de las virtudes sobre las que debería trabajar. Y una cosa que os he dicho al principio, y es que muchas veces en mandamientos os hablo de que la Iglesia tiene bastante más lógica de la que parece. Si tú coges, Eduardo, uno de tus hijos, o cualquiera de vosotros tenéis hijos, ¿no? Tú tratas de educarlos para que sepan usar todo de una manera correcta. Le enseñas a comer, y unos hábitos de limpieza, y unos hábitos de orden, y le enseñas alimentación, le enseñas deporte, y igual al médico, y lavarse los dientes. Y los enseñas incluso, si puedes, a valorar una buena música, un buen cuadro, un buen edificio. Tú lo enseñas, porque uno no lo hace enseñado. Vas aprendiendo. Pues es normal que también en el sexo digas, oye, hay que aprender ciertas cosas. Y cuando te dicen en el sexo todo lo que quieras, absolutamente todo es bueno, estás engañando a la persona. Estás engañando. Y esto es quizá lo que no está pasando. Igual, tú educas y dices, bueno, hoy para muchos, todo vale. Dice, ¿usted? Pues ¿cómo vale todo, no? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Padre, ¿puedo hablar? Hija, todo lo que quieras. A ver, yo es que creo que a mí este tema me preocupa, claro, como a todos, porque veo que quizá es el tema en el que más se focaliza, se visualiza el gran separamiento, la gran diferencia que vamos teniendo entre la forma de pensar cristiana y la forma de pensar de la sociedad en que vivimos. Entonces, tenemos formas de ver la vida distintas, pero en el sexo se nota mucho. Se nota mucho. Entonces creo que los cristianos a veces estamos un poco asustados de ver realmente el abismo que se va creando entre lo que nos dice a nosotros la Iglesia y lo que nosotros pensamos y lo que vemos en cuanto salimos a la calle o ponemos la televisión o vemos cualquier cosa. Entonces yo veo un abismo entre cómo pienso yo y cómo empieza a pensar la mayoría de la gente. Entonces, a veces me da la sensación de que desde la Iglesia, como nos da miedo esa especie de abismo que se va haciendo, actuamos con tanto tacto, con tanto miedo, con tanta precaución que a veces damos una sensación de inseguridad, de no saber muy bien si realmente queremos esto o no. Y esa sensación de inseguridad yo la tengo, pero porque me la transmite la Iglesia. Ya está. Yo no sé si podré hablar. ¿Se me oye? Sí. Es que me hace eco. No sé cómo me lo va a grabar. A ver, la Iglesia en absoluto está atrasada. Vamos a partir de que la Iglesia transmite las enseñanzas de Dios. Y decir que esas enseñanzas son atrasadas es decir que Dios es atrasado y no entiende, como dice cierto jesuita americano por ahí, que es que la Iglesia nunca ha entendido la sexualidad humana. Digo, pues vamos bien. Se ve que Dios no sabía lo que decía cuando hablaba de sexualidad.
Problema que veo yo, y lo digo totalmente como lo pienso, es que la Iglesia ha renunciado a ser madre y maestra. Porque cuando una es madre, una de las primeras cosas que tiene que aprender a decir es no. Después del decir te quiero a los hijos, la siguiente palabra más importante que decir es no. Y eso es así. La Iglesia, cuando viene una pareja a casarse que no ha pisado desde la primera comunión y le dice me quiero casar y en 15 días les casan, tiene que decir no. La Iglesia no puede dar sacramentos. Siento decirlo, pero en este sentido los sacerdotes y los obispos, por supuesto, que son los principales responsables de la diócesis, me recuerdan a esos fariseos lo que decía Cristo, que ponían fardos sobre la gente que ellos no podían cargar. Entonces, que permitan que se case cualquiera que no practique implica que luego hay gente que más adelante, por cualquier, se separa o no se separa o se convierte o lo que quiera que sea, se encuentran con un matrimonio encima de sus espaldas y cuando crecen en la fe o se convierten, se encuentran con que están atados a una cosa que nadie les explicó exactamente lo que implicaba un matrimonio cristiano. Es decir, les hicieron el paripé, para eso mira, vas y te casas en el ayuntamiento. Siento decirlo, pero los principales responsables de mucho sufrimiento en la Iglesia son los obispos y los sacerdotes que casan a cualquiera. En mi caso yo me casé 20 años sin pisar la Iglesia y a mí me casaron. Nadie me preguntó si iba a la misa. Mi familia, el 99% se casó en la Iglesia. Bueno, 99 menos. Mis primos ya ni se casan. Pero quiero decir, se casaron en la Iglesia y yo decía, ¿por qué les están casando? Gente que no va a la Iglesia, es completamente anticatólica. De hecho, la mayoría de la familia esperando fuera, solo era por las fotos. Digo, ¿qué va a pasar si uno de ellos se convierte y se encuentra con esta cadena que la Iglesia les puso porque no supo decir no? Que es fundamental. Me he encontrado, por ejemplo, en mi grupo de oración donde estaba antes, casos como un chico que no se casó, tuvo la buena fortuna de que su mujer no practicaba y se casaron por lo civil. Se convirtió. Más tarde se acabaron divorciando. Y luego en un grupo de oración conoció a una buena mujer católica, se pudieron casar. ¿Por qué? Porque no estaba casado por la Iglesia. La Iglesia no le había puesto ese fardo encima que luego no podía deshacer. Y con respecto a la sexualidad estoy, pero completísimamente de acuerdo con lo de Adela, y es que muchas veces tenemos miedo, yo lo veo por mí que tengo hijos jóvenes y yo fui creciendo en la fe y educándome en la fe a medida que los iba educando a ellos, iba aprendiendo y educando. Y decirle a mis hijos, y más ahora que ya son un poco mozos y ya tienen sus respectivos novios y novias, que no pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio cuando todos sus amigos las tienen, cuando viven con sus novias sin casarse, es muy difícil. Y yo reconozco que muchas veces he tenido que decir, pues hija, no tengo respuesta para eso. Te dicen, ¿por qué si se quieren? Yo, pues, digo, porque Dios es el que puso las normas y si uno tiene que estar en el club, pues como si uno quiere jugar en el Real Madrid, tiene que ser varón y vestir de blanco y jugar al fútbol y no tocar la pelota con la mano. Digo, el día que me muera, pues se lo pregunto. Digo, de momento no tengo muchas más respuestas. Y el problema principal, sigo diciendo, no es que estemos atrasados, que en absoluto Dios está atrasado. El problema es que no educa, la Iglesia no es madre ni maestra, con todos respetos es madrastra. Con el tema de la fecundación in vitro, yo me he encontrado con un señor, tuvieron 2 hijos preciosos, no podían tener hijos, con fecundación in vitro. ¿Qué cosas no te cuenta la gente que te promociona la fecundación in vitro? Los efectos secundarios. Y su mujer, con 40 años, desarrolló un cáncer provocado, lo dijeron los médicos, por las muchas inyecciones de hormonas que tuvieron que ponerle al no quedar embarazada la primera vez, siguieron una segunda, siguieron una tercera, pues cáncer de ovarios, y la señora esta, pues con 40 y pico años, y decía el señor, quiero a mis hijos con locura, pero a mí nadie me explicó esto. Y yo quiero más a mi mujer y hubiera querido más vivir con ella sin poder tener hijos y adoptarlos que encontrarme con eso. La Iglesia no educa, por ejemplo, en el tema de las... ¿Cómo se llama? Perdón, se me va de los métodos naturales. Es fundamental. Es que esos métodos naturales lo que no te explican tampoco es que sirven para tener hijos. O sea, es decir, estos, al seguir los ciclos de fertilidad, no solamente te valen para que tú espacíes los hijos que quieras tener, es que hay cantidad de matrimonios que tenían problemas de infertilidad y que han podido quedar embarazados gracias a estos métodos naturales, porque sigues los métodos de fertilidad. Entonces intentas ya, es decir, cantidad de casos que hay. Hay médicos católicos expertos en estos temas de fecundación natural y la Iglesia no habla de ello.
no lo han dicho por lo que dice Adela. Es que nos da vergüenza, es que no vayamos a ser, es que no nos vayan a decir. Pues no, una madre, y la Iglesia si es maestra y madre, tiene que aprender a decir las cosas bien claritas, por antipática que caiga, porque como yo les digo a mis hijos, yo soy vuestra madre, no soy vuestra amiga, y yo no tengo por qué caeros bien con lo que digo. Y eso es fundamental. Una cosa, porque además son -4, nosotros a partir de -4 nos marchamos a cenar, porque esto no puede ser. Yo hay una cosa en la que estoy muy de acuerdo con Adela y con Conchita, y es que, vamos a ver, la Iglesia lleva mucho tiempo viviendo como con un cierto complejo de culpabilidad. Vamos por la vida siempre como pidiendo perdón por todo. Ahora mismo en España estamos en pura situación de misión. Acaban de darse los datos de seminarios de este año. Para toda España apenas pasamos de 1000 seminaristas. O sea, esto es una barbaridad. O sea, eso y nada es lo mismo. Estamos con la fe muy perdida. Y yo creo que además estamos también, sobre todo los sacerdotes, pues muy sin saber qué hacemos. Yo digo como sacerdote con lo que me encuentro. Muchas cosas que decir yo las veo. ¿Ves con la dificultad? Cuando yo las veo y las aplico, o intento aplicarlas, y la gente se me rebota, al final mis superiores dejan con el trasero en el aire. Y esta es mi realidad. Yo he tenido problemas en algún pueblo, y por temas muy serios. Y cuando planteas el problema, te encuentras solo. Y al final, ¿sabes el sacerdote lo que termina diciendo? Perdonadme que sea tan duro, me toca sobrevivir. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? Ahora, estoy bueno contigo, Conchita, una cosa, y es que se nos ha olvidado hablar. Entonces, en la Iglesia, cada vez hablamos de menos cosas. Ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, por no tener problemas. Es muy triste, pero es nuestra propia realidad. ¿Qué significará? Tendremos algún día que asumir que la Iglesia de cristiandad en España ya no existe. Son minorías muy minoritarias a las que nos tenemos que dedicar. Casarse, todo el que venga. Pero si ya no se casa nadie. Bautizarse, si no se bautiza nadie. ¿Sabéis cuántos bautizos hice yo el año pasado en mis pueblos, entre los 3 pueblos? Uno. Una boda entre los 3 pueblos. Es más, incluso en pueblos está empezando a pasarnos que hay gente que muere y ya ni siquiera viene a la iglesia. Algún día tendremos que concluir que somos un resto pequeño y vivir así. Mientras pensemos que somos toda la humanidad, estamos perdidos. Y yo digo como sacerdote, que si mis obispos no van por delante, hay muchas veces que yo ya no tiro más. Porque te encuentras dejado de la mano de Dios. ¿Qué ocurre con el sexo? Pues la gente no entiende esta postura. Hoy es normal que la gente joven tenga sus relaciones, que se vivan juntos sin casarse. Bueno, pues para nosotros no. Tenemos algún día que explicarlo, pero hoy no es sencillo. Está la cosa muy complicada. Y yo no me atrevo a decir muchas cosas. Es más, somos creyentes y el que no es creyente vive de otra manera. Ahora te digo una cuestión. Que hay palabras que sin ser creyente, como son compromiso, fidelidad y tal, la gente la sigue viviendo. Pero esto nos hace complicado. Oye, una cosa. Yo sé que esto es cortar la discusión, pero aquí tenemos 3/4 de hora y nos marchamos a cenar. Porque hay que, las reuniones, yo soy esclavo para empezar y para terminar. Para que uno pueda cenar y ver el telediario si quiere. Los deberes. Porque en esto Conchita es tenaz. Los deberes. La semana que viene nos meteremos con el 7º mandamiento. Insisto, ojalá fuéramos tan estrictos con el 7º como con el 6º. ¿Sabéis lo que dice la gente del pueblo? Y corto con esto. La gente del pueblo dice, si en el 6º no hay perdón, ni en el 7º rebaja, ya puede nuestro Señor llenar el cielo de paja. Pues eso dice la gente de mi pueblo. Si en el 6º no hay perdón, ni en el 7º rebaja, ya puede nuestro Señor llenar el cielo de paja. En fin, menos mal que el Señor es bondadoso y tiene compasión de nosotros. La semana que viene, desde el número 503, el 7º mandamiento. Vamos a ver económicamente cómo nos defendemos, porque os digo una cosa, que si el 6º tiene su mandanga, el 7º es muy complicado.
que es de ser honrado en todo. Todos somos honrados, ¿eh? Pero aquí, el que no pague facturas sin IVA, que levante la mano. ¿Vale? Oye, que gracias a todos. También, igualmente. Buenas noches. Lucrecia. Buenas noches. Buenas noches. A ver si el próximo día consigo verlo en el ordenador. Le va a dar la vuelta. Buenas noches a todos. Gracias. Y a ver si arreglo lo del micro.